Este fin de semana se ha celebrado en Budapest la CEPAC, la Conferencia de Acción Política Conservadora, una conferencia nacida en Estados Unidos y que está vinculada con Trump, y que en su versión internacional trumpista ha reunido a líderes europeos de la derecha dura y de la ultraderecha. En sus discursos han hablado de la antimigración, de las críticas a la Unión Europea y del rechazo a las políticas progresistas. Y también hubo un discurso muy bien coordinado para atacar e insultar al gobierno y a Pedro Sánchez. Ataques muy graves. Asistieron al acto Viktor Orbán, el primer ministro de Hungría, como anfitrión, Javier Milei, Santiago Abascal, el líder de la ultraderecha André Ventura y también otros líderes de ultraderecha europeos de Países Bajos, de Alemania, entre otros. Y Netanyahu, que tenía previsto viajar a Hungría para asistir como invitado de honor a este acto, finalmente en el último minuto lo canceló, porque hay una orden de captura por la Corte Penal Internacional. Así empezó el acto. Vamos a escuchar unas palabras de las hojas del Evangelio, palabras de Jesús. Cielo y tierra pasarán, pero mi verbo permanecerá. Donde dos o más personas se reúnen en mi nombre, estoy presente. Son benditos los que hacen la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Y el Salmo 127 dice así: si el Señor no construye la casa, entonces el constructor trabaja en vano. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano está despierto y alerta el guardia. La moda, el clima, la opinión pública cambia, pero la verdad es eterna y hay valores eternos, inalterados, como es la dignidad del ser humano. La alianza de la mujer y del hombre, el matrimonio, la familia, la nación, el trabajo decente y la solidaridad fraterna, la paz y la libertad. Bueno, lo corto porque es insoportable escuchar tanta hipocresía, hablando de paz, de valores eternos, de dignidad humana. Y me resulta repugnante que toda esta gente utilice la religión, se protegen en la religión, para justificar el genocidio en Gaza, la guerra en Irán, perpetrados por dos genocidas criminales que son Netanyahu y Trump. Hablando de los valores eternos, de los valores fundamentales del cristianismo, cuando los verdaderos valores son amar al prójimo o a Dios, la compasión, incluso al enemigo, el perdón, la humildad, la justicia, defender lo correcto, la paz, la fe y esperanza. Y estos fariseos, hipócritas, que están utilizando la religión para justificar toda esta barbarie que está ocurriendo en el mundo. És köszöntöm Santiago Abascalt, a mi spanyol hősünket. Barátaim, ma Spanyolországban kell elszenvednünk a legbrutálisabb elnyomást, igaz, a franciák és a németek se panaszkodhatnak. De ami Spanyolországban folyik, az példátlan. Ha fair verseny lenne, már régen a Vox vezetné Spanyolországot, és ez a pillanat már nincs messze, kedves Santiago, üdv kapitány! ¿Pero quién se ha creído este autócrata de Viktor Orbán criticando a nuestro país? Llamando héroe español a Santiago Abascal, diciendo que en España se está sufriendo la peor represión y que si hubiese unas elecciones, está poniendo en duda las elecciones en nuestro país, Santiago Abascal sería el líder de nuestro país. Es tremendo, ¿eh? Es tremendo hasta dónde llega la porquería de estos fascistas. Y lo dice Orbán, que ha construido un sistema donde el gobierno tiene el control casi de todo, donde ha reformado leyes para controlar la justicia, los medios de comunicación y la administración, donde ha regado con dinero público a medios afines y donde ha presionado económicamente a los medios críticos. Y ha retirado la licencia a una emisora porque era crítica contra el gobierno y la Unión Europea dijo que fue ilegal. Y hasta el Parlamento Europeo dijo que Hungría es una autocracia electoral, es un sistema político donde hay elecciones, pero no son plenamente libres y justas, donde el gobierno controla a los medios, a la justicia, los recursos públicos y también las reglas electorales. Y va Orbán dando lecciones.
O las sospechas y casos de corrupción que hay en el entorno de Orbán. Por ejemplo, empresarios cercanos han ganado muchos contratos públicos, investigaciones sobre el uso irregular de fondos europeos. La Unión Europea ha llegado a bloquear miles de millones de euros por riesgo de corrupción. Y por eso tiene el choque constante con la Unión Europea en el Estado de Derecho, la independencia judicial y la corrupción. Claro. Y ahora Orbán está nervioso porque el próximo mes de abril hay elecciones en Hungría. Y ahora hay más opositores que antes. Y las elecciones son determinantes y más competitivas. Y Orbán lo que pretende es, por supuesto, mantenerse en el poder, defender la soberanía nacional y controlar el relato dentro del país. Por eso tiene todos los medios comprados y están controlados. Está Abascal acompañado por su mujer, la influencer. Aquí se cree Abascal que es alguien, que es, bueno, un dios, un líder. Abascal es un títere y quien está detrás y que controla todo este aparato son los lobbies sionistas, Netanyahu y Trump. Abascal es un peón más. Es quien ocupa la presidencia del Gobierno de España y también la presidencia de la Internacional Socialista. Pero creo que es obligado hacerlo, y sobre todo en un foro como este, porque precisamente Sánchez y las políticas que Sánchez aplica son el ejemplo de todas las amenazas que afrontan nuestras naciones y que afronta hoy Occidente. Pedro Sánchez actúa en España como un tirano y como un traidor. Pedro Sánchez se ha convertido en la principal amenaza existencial para España y para Europa, y también en la principal amenaza para la prosperidad y la seguridad de los españoles. Su gobierno funciona como una especie de mafia, como una red criminal que gobierna mediante la mentira permanente, mediante las corrupciones políticas y familiares de todo tipo, mediante el fraude y mediante pactos infames con separatistas e incluso con terroristas. Seguro que estas últimas semanas han escuchado ustedes a Sánchez condenando el ataque de Estados Unidos e Israel contra el régimen terrorista de los ayatolás, pero no crean ninguna de las razones a las que Pedro Sánchez apela para condenar este ataque. A él no le importa en absoluto la paz, ni le importa el derecho internacional. Solo le importan dos cosas: permanecer en el poder a cualquier precio y defender a los aliados que le protegen. ¿Qué ser más odioso y más malvado es Abascal? Lo único que tira por su boca es veneno, es maldad, es frustración y es envidia. Y aquí el único traidor, como muchos sabemos, es Abascal, que es un lamebotas de Trump y de Netanyahu. Y fijaros si Netanyahu está detrás de Abascal y de Vox, que resulta que Netanyahu ha hecho unas declaraciones y ha dicho que considera compañeros de armas a Abascal y a sus socios europeos. Y ahora también resulta que su partido, el Likud, ha creado Patriotas de Jerusalén, una rama israelí internacional ultra, que es la que preside Abascal, Patriots Europea. Y recordemos que Vox ha votado en contra de las ayudas a agricultores y ganaderos para paliar los efectos de los temporales, lo mismo que también va a votar en contra de las medidas sociales que aprobó este pasado viernes el gobierno para paliar los efectos de la guerra en Irán y sus consecuencias. Pero claro, Vox es muy patriota y dice que no va a votar en todo aquello que favorece a este gobierno mafioso y criminal. Pero si favorece a los ciudadanos, a ellos les da igual, porque no les importa a los ciudadanos. Ellos son muy patriotas, pero para defender lo que les interesa, como por ejemplo lo que ya sabemos, este entramado empresarial, esta pirámide que tienen, donde están desviando millones de dinero público para enriquecerse, beneficiarse, porque son todos unos vividores. Individuales por los caprichos de los burócratas de turno. Cuando el poder se separa de la responsabilidad que trae la representación, se puede convertir en tiranía muy rápidamente. De hecho, en el discurso de recién, mencionó
mi querido amigo Santiago Abascal, el pichón de tirano que tienen en España. Si a esto le sumamos la cuestión migratoria, que lo que hace es aumentar indiscriminadamente la cantidad de receptores de pedazos de la torta, sin ninguna exigencia de aporte de ningún tipo, se termina estafando a la población que pagó impuestos durante tantos años. Qué cara de loco y descerebrado tiene Milei llamando pichón tirano a Pedro Sánchez. Este individuo que está la justicia pisándole los talones por haber cobrado presuntamente una comisión de 5 millones de dólares por promocionar la criptomoneda Libra. Hello everybody, I'm the lion. Es tremendo, escuchar a Milei, ver cómo se le va la olla, dice barbaridades, no sabe, bueno, es que no sabe ni lo que dice, porque todo lo lleva escrito, memorizado. Bueno, pues, ay, pobre pueblo argentino, lo que tenéis encima, cómo no os habéis dado cuenta de que es un fraude y un estafador. Este tipo ha viajado desde Argentina a Budapest en un Boeing y ha costado, o cuesta, más o menos, $200.000. Se está gastando el dinero público en viajes Javier Milei, mientras su pueblo está sumido en la pobreza, no hay medicamentos. Bueno, es un escándalo todo lo que está ocurriendo en Argentina, A mí es que me pesa, pero un horror, de verdad. Bueno, nos encontramos en la CEPAC Budapest, uno de los eventos conservadores más importantes, con André Ventura, quien es el principal opositor, quien acaba de estar a punto de derrocar al gobierno socialista de Portugal y quien se ha, visto una vez más con unos populares, un grupo de supuestamente moderados que, lejos de respaldar a los patriotas, se han vuelto a aliar con el socialismo, con la izquierda. ¿Qué te parece en general todo lo que conforma en estos momentos el grupo del Partido Popular Europeo? ¿Son una estafa? Sí, déjame decir, con todo respeto, yo no sé qué pasa en Portugal y España, pero parece que nuestros países están locos, porque todo el mundo está cambiando para asumir la lucha contra corrupción, contra inmigración ilegal, por nuestra identidad, y nuestros países en Europa hoy parece que están parados. Y España me parece un poco aún más parada que Portugal, con un gobierno socialista, corrupto. Francamente, no lo entiendo. Me hace confusión. Conozco muy bien España, he estudiado en España, es un país que conozco muy bien y me hace mucha confusión cómo se puede mantener a Pedro Sánchez en gobierno. Pero pasando de eso, que esto será una decisión de los españoles y no mía, ha sido muy importante lo que hemos conseguido en Portugal. Hemos quebrado el bipartidarismo. Primero el argumentario, Pedro Sánchez y Ábalos. Este llevaba la lección ya aprendida. Bueno, este individuo es André Ventura, el líder del partido Chega en Portugal, líder de ultraderecha. Y me hace gracia el periodista, bueno, pseudoperiodista, no sé lo que es, que dice que ha estado a punto de arrasar y ganar al gobierno socialista. Tremendo. En Portugal gobierna la derecha moderada, no la que tenemos aquí, Aquí el PP es lo mismo que Vox, son de ultraderecha. Y los partidos tradicionales portugueses han mantenido un cordón sanitario contra la ultraderecha para no pactar gobiernos. Y eso que ha dicho de que ha estado a punto de ganar al gobierno socialista se refiere a las elecciones presidenciales que hubo este pasado mes, donde el candidato socialista, que se llama Antonio José Seguro, ganó las presidenciales frente a André Ventura. Y ganó el Partido Socialista con un 66-67% de votos frente a un 33% del partido de André Ventura. El doble de votos. Y dice que estuvo a punto de ganar al gobierno socialista, para que vosotros veáis las mentiras y las manipulaciones de esta gente de ultraderecha. Tenemos el privilegio de contar con Jorge Buxade, eurodiputado de Vox, a quien me gustaría preguntarle que, además de celebrarse aquí en Budapest, en breves instantes tenemos unas elecciones trascendentales para el futuro de Europa en Hungría. ¿Qué se juegan los húngaros y qué se juega en el conjunto de la Unión Europea en caso de que Orbán no pudiese revalidar mandato? Bueno, yo creo que los húngaros, en primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí, es un evento extraordinario. Los húngaros se juegan el futuro de su nación, porque si Fidesz y Orbán no revalidan la mayoría y continúan en el gobierno, Bruselas va a entrar a saco
aquí en Hungría, van a destruir todo lo que ha construido el gobierno húngaro, van a abrir las fronteras, va a llegar la inmigración masiva, va a llegar el colapso de los servicios públicos y la violencia y la inseguridad en las calles, y esto es lo que Hungría está protegiendo. Y proteger eso es proteger luego también tu libertad de expresión, tu libertad política, tu libertad de religión. Aquí se vive muchísimo más la libertad que en España o que en la Europa occidental. Llevamos años diciéndolo y por eso Bruselas se está apretando tanto para acabar con el gobierno de Orbán. Es curioso, ¿no?, que todo eso que comentas seguramente lo haces porque también sabes las consecuencias que tendría, por ejemplo, el ceder ante el globalismo, cosa que ya ocurre en España. Y es que frente a gobiernos patriotas como el de Italia, con Giorgia Meloni, que están poniéndole coto a problemáticas que has comentado como la inmigración, vemos que España está haciendo lo contrario. ¿Crees que España se está convirtiendo en una especie de campo de experimento de lo que es Bruselas y que puede tener unas consecuencias fatales? Sin duda alguna. Ayer veíamos una noticia, que no sé si la sacaba también Gaceta, creo con toda seguridad, que la Organización Internacional de Migraciones había felicitado a Sánchez por la regularización masiva de 1 millón o 2 millones o 3 millones, y no sabemos cuántos inmigrantes en España. Sánchez es el gran experimento. Ahora mismo España es el peor país de Europa, con el peor gobierno de Europa, y ya no solo por sus relaciones internacionales, sino por lo que está haciendo en España, el dar la sanidad universal. Jorge Buixadé, otro vividor que está en Europa, otro que está ahí manejando los hilos de los, bueno, que hay en Vox. Bueno, pues es una alarma social, falta seguridad, es un caos, España va mal, es tremendo. Pero oye, Hungría, sí, en Hungría se vive muy bien, hay libertad, bueno, en fin. En Hungría hay censura, falta libertad de expresión y el gobierno está dirigido por un autócrata. Y como Buixadé es un manipulador y un mentiroso, pues lo mismo que son todos los de Vox, ha dicho que la Organización Internacional para las Migraciones ha felicitado a Pedro Sánchez y que se ha publicado en La Gaceta. Ya ves tú, La Gaceta, que es de Vox, que forma parte de ese entramado empresarial. No, lo que ha dicho la Organización Internacional para las Migraciones es que se ha hablado de gestión segura y ordenada y de cooperación internacional, de reforzar la cooperación en políticas migratorias, destacando colaboración y diálogo institucional. Aquí nadie ha felicitado a nadie. Y donde también se ha hablado en esas reuniones con el gobierno y la Oficina Internacional para la Migración de reasentamiento y movilidad laboral. Y aquí no se han regularizado a millones de inmigrantes, 1 millón, 2 millones, no, aquí se ha regularizado a 500.000 inmigrantes que ya estaban viviendo y trabajando en nuestro país. En definitiva, una conferencia internacional trumpista con líderes europeos de ultraderecha apoyados por Netanyahu y Trump, para interferir en las elecciones y, bueno, pues llegar al poder, llegar al gobierno de sus respectivos países, como en este caso, Abascal, al gobierno de nuestro país. Por último, os deseo que paséis un feliz domingo y daros las gracias por escucharme, por vuestro apoyo y un fuerte abrazo para todos y todas.